Muy buenos días, mis queridos hermanos. Nuevamente nos encontramos en torno a la palabra para enriquecer nuestra fe. Lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 21, que nos dice: Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que quien crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que cree en Él no es juzgado. El que no cree en Él ya está juzgado por no creer en el Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Y es que sus obras eran malas. Quien obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para que no le delaten sus acciones. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente todo lo que hace de acuerdo con la voluntad de Dios. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La palabra siempre es esa luz que el Señor nos da para el día. Y como bien lo dice hoy, debemos ser hijos de la luz y no hijos de las tinieblas. Me gusta mucho el empezar que nos hace este versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Eso es para meditar todo el día, para preguntarnos también nosotros cómo acogemos ese inmenso amor de Dios en nuestras vidas, cómo lo vivimos, cómo lo hacemos fecundo. Estamos viviendo la segunda semana de Pascua. Eso significa que vivimos celebrando el gozo del triunfo de la resurrección de nuestro Señor. También este texto nos deja claro que Dios no envió a Jesucristo para juzgar al mundo, ¿no? Sino que para que nosotros nos salváramos por medio de Él. Qué importante, hermanos, es detenernos, meditar, que no vino a condenar el mundo. Cuando suceden las calamidades que vemos, que vivimos nosotros acá en Purén, Dios no vino a castigar al mundo, sino para que el mundo se salve. Y más abajo nos invita a detenernos frente al juicio. Al juicio dice, quienes no creen son condenados. Quienes creen en el Hijo de Dios ya, por creer, se salvan. Y eso es importante. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo me vivo los momentos de dificultad? Porque cuando estamos bien, todo es de color, todo está bien, todo es ok. Pero que nos venga un dolor, una desgracia, una muerte de un familiar amado, de repente, una pérdida, una ruina, ¿cómo respondo? ¿Cómo en ese momento me siento en relación con Dios? Generalmente le atribuimos las desgracias a Él, generalmente. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no estaba acá? En fin, por eso es importante ser como Job. Dios me lo mandó, Dios me lo quitó, alabado sea el Señor. Y un poco cultivar esa plena confianza en el Señor. Nada sucede por casualidad. Quizás de repente uno no tiene la respuesta inmediata, pero los años y los acontecimientos te lo irán dando. Si somos de Dios, si no vamos a vivir en eterna rebeldía. Bien, dice, ¿el juicio en qué consiste? En esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas. Qué fuerte, ¿no? Cuando nos inclinamos a la maldad,
cuando nuestra mente se pone mala, con pensamientos malos, distorsionados, cuando nuestros sentimientos son de rabia, de venganza, de tantas cosas que nos alejan de esta luz que el Señor nos da cada amanecer, ¿no? Y queremos vivir en las tinieblas porque nuestras acciones son malas y no queremos que las descubran. Generalmente la persona que hace el mal actúa de noche, donde no hay mucha visibilidad, donde no hay mucha gente dando vuelta y donde se despierta el mal con mayor facilidad. Entonces, quien obra el mal, dice, no se acerca a la luz, no se acerca a Cristo, porque en Cristo tiene una identidad distinta. El Señor pide conversión, pero damos vuelta a la cara y seguimos con nuestras malas acciones, con nuestra, no sé, cada uno le puede dar el nombre de aquello que siente para él o para ella la mala acción, ¿cierto? Yo puedo decir varias, pero quizá no, yo no. Entonces, si yo no tengo esta acción, no soy malo, ¿eh? Pensamientos, acciones, palabras, omisiones, tantas cosas que nos dice cuando uno dice yo confieso, ¿no? Y en cambio, es el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que todo lo que hace va de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, cuando nosotros actuamos bien, díganme, ¿cómo nos sentimos? Cuando ayudamos a un hermano en necesidad, o aunque no esté en necesidad, pero le ayudamos, ¿cómo nos sentimos? Bien, porque somos hijos de la luz, porque vivimos, ¿no? En el día, que el sol nos dé, pero nos dé con su gracia, y que no sea para nosotros una bofetada, porque vivimos en tiniebla, y la luz del sol, ¿no? Como los murciélagos, nos hace mal. No, señores, señoras, prefiramos en nuestra vida la luz que nos viene de lo alto. Somos hijos de la luz. Nuestro Señor dio la vida por cada uno de nosotros. El Padre nos lo envió. Seamos conscientes de esa inmensa y eterna gracia y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude. Necesitamos del Espíritu. Que Dios los bendiga. Bendiga a ustedes, a su familia, a sus trabajos. Los bendiga a aquellos que necesitan de oración. Bendiga a nuestra iglesia, nuestra patria. Nos vemos.